Podemos definir la escritura académica como aquella que se produce y o circula en el ámbito universitario y científico. El objetivo principal de cualquier discurso académico es comunicar un descubrimiento científico, un avance en una teoría, un avance en una investigación. Sin embargo, este no es su único propósito. Los investigadores también buscan convencer sobre la legitimidad y la importancia científica del hallazgo que presentan. Así, los textos académicos buscan informar pero también convencer. Esas son las dos ramas principales en que podemos diferenciar los discursos. Por un lado los expositivos y por otro lado los argumentativos. Manual. Tiene su origen en el latín manualis y está relacionado al trabajo realizado con las manos. Más tarde, también se lo referenció con aquellos libros orientados y diseñados a la educación. Tiene como objetivo acercar el conocimiento sobre un tema específico o sobre una técnica, como puede ser un manual de producción de televisión o un manual sobre matemáticas. Gravita principalmente en ellos la función pedagógica. Abstract, del latín resumenten y del verbo resumere, volver a tomar. Es el extracto de un documento o acontecimiento en el que se encuentran las ideas centrales y hechos de un texto. Es solo informativo, por lo que carece de análisis. Se utiliza para difundir información rápidamente. Su objetivo es resumir y anticipar el texto que precede. Puede ser un simple repaso o puede plantear la presentación del problema, el método utilizado, los datos recolectados, las conclusiones y los aportes de la investigación. Conferencia. La palabra conferencia viene del latín conferentia, formada del verbo conferre. La idea de la conferencia es un acto o situación que alguien emprende para lograr un objetivo. Es una forma de exposición oral, dictada por especialistas, centrada en un tema específico y de interés para el público al cual está destinada. Entre sus tipos está la conferencia magistral, la conferencia de prensa, la conferencia que busca sentar y contar con otras opiniones. Tiene la estructura argumentativa clásica de presentación, tesis, confrontación con la antítesis, exposición de argumentos y conclusión. Según Arnoux, las características del texto explicativo son las siguientes. Informan, y es un saber construido o un saber teórico. Hay clara diferencia entre citas y discurso, es decir, entre discurso citante y discurso citado, y apelan a la dimensión cognitiva porque buscan explicar. Por su parte, los textos argumentativos tienen las siguientes características. Presentan nuevos conceptos e ideas, buscan persuadir y emocionar. Para llegar a su objetivo confrontan ideas y las citas que presentan no son tan nítidas, es decir, no hay tanta diferencia entre discurso citante y discurso citado y se presenta más como una contaminación de voces. Encuadramos al texto de Sautu dentro de los discursos informativos, donde Bernhard indica que ese tipo de materiales echa a mano de las definiciones, es decir, que aclaran qué es el objeto del que se habla. Asimismo, agrega que en estos textos las generalizaciones, descripciones o caracterizaciones, como también las clasificaciones, son elementos de este tipo de discursos. Por otra parte, como dice Eraso, estos textos tienen un estilo impersonal, donde la autoridad explicativa siempre está ligada a nombres propios, introduciendo referencias bibliográficas que le dan un marco teórico al saber y delegan autoridad y responsabilidad en las fuentes consultadas, en autores denominados clásicos o referentes de la disciplina. El manual es presentado como un saber técnico para la realización de investigaciones y en este caso brinda un marco teórico para la investigación social. Todas características que tiene el manual de Sautu. Por su parte, Eraso nos da una idea de la diferenciación para guiarnos y designar cada texto en el siguiente párrafo. El texto explicativo se desarrolla como resultado de una necesidad de saber planteada como un problema o una pregunta y se organiza como un encadenamiento de datos ofrecidos para proporcionar la información que demanda la pregunta explicativa. Allí claramente apunta a los textos de Senger y Sautu.
Por otro lugar, Erazo define que los textos argumentativos, por su parte, también responden a un problema, pero surgido del desacuerdo en torno a una cuestión, y se organizan mediante la articulación entre una tesis o conclusión y los argumentos ofrecidos para sustentarla. Allí, sin duda, vemos reflejado el texto de Cantlini. Diferenciamos claramente entonces los textos explicativos de los textos argumentativos por los objetivos que persiguen, por los métodos que utilizan para conseguirlo y por la organización del discurso que realizan. Al momento de evaluación de un texto académico gravitan diferentes características, como pueden ser las siguientes. La calidad de un texto académico va a estar dada, por ejemplo, por el autor, si es conocido o no, si tiene renombre, si es citado. Por otra parte, la procedencia del texto, por ejemplo, un sitio web oficial o un sitio web reconocido dentro del ambiente académico, nos van a dar una pauta de mayor calidad. Por otra parte, la cantidad de veces que está citado ese texto y también qué tipos de trabajos cita en su bibliografía nos dan otra pauta de esa calidad. Algunos conceptos que tiene que tener cualquier texto académico que se precie de buena calidad es el de actualidad, el de imparcialidad, la calidad de escritura y la originalidad del tema, la cobertura del tema y la precisión en la cobertura del tema. Hemos repasado entonces las características del texto académico, las diferentes formas en las que se presenta y los polos argumentativos y explicativos del discurso académico. Por otra parte, hemos revisado algunas de las características que tiene que tener un texto académico para lograr un estándar de calidad.